Estamos de vuelta en su programa Desenlaces, como habíamos anunciado antes del corte, acompañado del profesor Eleazar Díaz Rangel. Profesor, agradecido por abrirnos las puertas de esta sala de redacción única. Quiero comenzar esta pequeña entrevista tocando un tema que sin duda alguna está en los principales diarios de circulación nacional, regional, en los medios audiovisuales, como es el tema del diálogo. ¿Qué opinión le merece el diálogo visto desde los dos polos? El polo revolucionario y el polo de la Mesa de la Unidad. Bueno, hay una distinción clara, evidente y que no es nada nueva, y es el interés que ha tenido particularmente el presidente Maduro en convocar este diálogo de hace tiempo, y que todos los esfuerzos que se habían hecho realmente habían encontrado resistencia en unos momentos muy aguda y en otros con menos tensiones. Afortunadamente hubo la intervención del Vaticano, concretamente del Papa, a quien las dos partes le pidieron intervenir, ayudar en la consecución de ese encuentro, y eso fue, en mi opinión, el factor decisivo para que el sector de la oposición que está representado en el diálogo se sintiera, digamos, estimulado por esa exhortación que se hizo desde el Vaticano. Pero esto significó prácticamente una ruptura dentro de la MUD, por cuanto que hay sectores que están en contra, continúan en contra, no creen que en el diálogo, que eso no es una pérdida de tiempo, y hasta ahora afortunadamente la mayoría, que es democrática, que busca salidas constitucionales legales, persiste en mantenerse allí, creo que en buena parte por llamemos la presión del Vaticano. Ahora, pareciera, como bien usted lo señala, que todos los sectores revolucionarios están a favor del diálogo. No sucede igual en la Mesa de la Unidad. ¿Usted cree que esas fracturas, esas posiciones disidentes de la Mesa de la Unidad en cuanto al diálogo afecten la cohesión de la Mesa de la Unidad? Sí, evidentemente. Pero lo más grave es que pudieran las presiones que ellos ejercen desde afuera, el chantaje que han logrado en otras oportunidades, la intimidación, pudieran hacer flaquear a la representación de la MUD en el seno de la mesa de diálogo. Ojalá que eso no ocurra, que tengan capacidad de resistir y el coraje de enfrentar esas presiones que están recibiendo y que van a seguir recibiendo desde fuera de la oposición y dentro de la propia MUD. Ahora, hay intereses, no tan solo dentro de Venezuela, sería ingenuo pensar que es así, hay intereses fuera de nuestra frontera que no les interesa que haya un acuerdo de diálogo entre ambas partes. Sí. ¿Es la visión de Díaz Rangel eso? Sí, sí, seguramente. De eso no hay ninguna duda. Así que también en el exterior, tanto por ejemplo, en Bogotá, en Madrid o en Miami, que hay concentración tanto de la guerra mediática como de sectores de oposición, allí también hay sectores que están en contra del diálogo, que coinciden con esta derecha ultra venezolana que se opone al diálogo y que no cree en su resultado o piensa que no le conviene al país y a la democracia que se llegue a acuerdos mínimos entre las dos partes. Sí, evidentemente en el exterior también hay sectores que coinciden con ello. ¿Cómo valora usted uno de los aspectos que ha sido esenciales en el tema del diálogo, como es el rol de la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional, producto de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional, cayó en desacato. Ha venido dictando una serie de actos que han sido declarados inconstitucionales por el máximo tribunal. Pero más allá de eso, ¿cómo valora Eleazar Díaz Rangel el rol de la Asamblea Nacional en este año? Bueno, realmente que ha sido, no se puede decir que haya sido gris, porque no fue gris, porque tuvo muchos contratiempos, pero en el balance que se hace hasta ahora del trabajo de la Asamblea Nacional y de sus comisiones, queda muy poco para el país. No hay ninguna ley realmente significativa, pues la primera que presentaron fue la ley de amnistía, que fue rechazada porque era, además de inconstitucional, era una ley que lo que hacía era la protección de gente involucrada en crímenes y que estaban en juicios penales. Es decir, que sorprendentemente no,
yo creo que en la dirección política de oposición, cuando obtuvieron esa mayoría tan abrumadora y calificada, creyeron que tenían capacidad para dominar el Poder Ejecutivo e incluso desplazar al presidente Chávez. Y por eso precisamente fue que Henry Ramos lo anunció en la misma sesión de instalación. Es decir, que ellos pensaron que el poder de la Asamblea era mucho más que el que se establecía en la Constitución. Gradualmente se fueron dando cuenta y sin embargo ya estaban embarcados en buscar cómo desestabilizar y cómo desplazar al presidente. Y eso lo llevó a estas decisiones que tomaron de abrirle un juicio al presidente que no está en la Constitución y que el propio ejecutivo de la MUD acaba de decir que realmente eso es inconstitucional. Es decir, que dentro de ellos mismos están asumiendo la réplica que se le dio desde el gobierno y del PSUV, lo que revela pues la incongruencia, las contradicciones internas que hay en la Asamblea Nacional como reflejo de lo que es la oposición, un saco de gatos prácticamente. Ahora, para algunos la Asamblea Nacional se ha vuelto un factor, un centro, un polo de conspiración en contra del gobierno. Algunos van un poco más allá y sostienen que desde la Asamblea Nacional se está gestando un golpe contra el presidente. Lo han llamado golpe constitucional, golpe legislativo. El apellido puede variar, pero el nombre pareciera ser el mismo. ¿Qué opinión le merece Eleazar Díaz Rangel este señalamiento? Bueno, yo creo que eso se ha denunciado a la Asamblea Nacional por las experiencias recientes que hemos tenido en América Latina, en Honduras, en Paraguay y recientemente en Brasil, donde fue posible destituir a presidentes electos mediante vías parlamentarias. Y entonces muchos creyeron, tanto aquí como en el exterior, que eso era posible repetirlo en Venezuela sin que se dieran las condiciones de ningún tipo. En primer lugar, por el enorme apoyo popular que tiene el gobierno. En segundo lugar, porque no tienen las instituciones que le permitirían debilitar el poder presidencial. De manera que yo creo que eso no tiene ninguna perspectiva de desarrollo. Ahora, cuando la Asamblea Nacional ha dictado actos que contravienen no tan solo el ordenamiento jurídico, sino sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, y hemos visto al diputado Henry Ramos Alud diciendo abiertamente, además, ante los medios nacionales e internacionales, que no va a acatar las decisiones de la Sala Constitucional, pareciera que se está buscando un allanamiento a la inmunidad parlamentaria, se está buscando que haya un preso, algún detenido, para calentar un poco más la calle. ¿Cuál cree usted que es la intención realmente que hay detrás de estas actitudes? Bueno, fíjate que yo creo que en ellos ha habido cambio incluso en el propio Henry Ramos, que no puede estar mucho más allá de lo que piensan los sectores más radicales de la oposición, porque ya ellos han dado pasos atrás significativos, producto incluso del diálogo, como fue, uno, eliminar el supuesto juicio del presidente de la República; dos, suspender la manifestación que tenían programada para llegar hasta Miraflores; y tres, esta última decisión de la solicitud de 3 diputados de Amazonas pidiendo su desincorporación, que era el factor fundamental del desacato ordenado o sentenciado por el Tribunal Supremo. Lo que revela que ellos han dado pasos atrás en esa vía que tenían de enfrentamiento, confrontación con el Poder Ejecutivo. Profesor, tengo que hacer una pausa, pero al regreso, usted que ha sido director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, profesor titular de la UCB en el área de comunicación social, nos dé su visión acerca del rol de los medios de comunicación hoy en día y esta llamada guerra mediática. ¿Existe realmente una guerra mediática? Al regreso del corte estaremos abordando estos temas. Si usted quiere interactuar con nosotros, hágalo a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos con el profesor Eleazar Díaz Rangel. Seguimos además con más de su programa Desenlace. Profesor, usted que ha estado tantos años ligado a los medios de comunicación social,
¿Qué opinión le merece la influencia que ejercen los medios, tanto nacionales como internacionales, en el ámbito político venezolano? Yo creo que casi diría que es determinante. Particularmente es lo que le da la fuerza a la oposición. La oposición no tiene capacidad, ni entrenamiento, ni experiencia para imbricarse en los barrios de las grandes ciudades. Es decir, ellos no le llegan a los barrios directamente como estructura organizativa. ¿Cómo le llegan? A través de los mensajes. ¿Quiénes difunden los mensajes? Los medios. ¿Cuáles son esos medios? Bueno, está la radio, está la prensa y está la televisión. Y aunque hoy no tienen el mismo poder que tenían hace, por ejemplo, 10 años, siguen teniendo un gran poder. Y yo creo que la transmisión, la comunicación que hacen a través de los medios de comunicación es la que le llega a gente que después, por ejemplo, votó el 6 de diciembre, ¿no? O aparte de ello. De manera que yo creo que sigue teniendo un peso, si no determinante, muy decisivo, muy influyente en la capacidad electoral del venezolano. ¿Usted cree que después de la desaparición física del comandante Chávez ha habido un cambio de los medios de comunicación en el tema político? Bueno, sí ha habido, porque han creído que el presidente Maduro es mucho más débil, con menos capacidad convocatoria, menos capacidad de comunicar que el presidente Chávez. Y eso lo han tratado de aprovechar desde apenas fue electo. Prácticamente Maduro no fue reconocido como presidente por Washington hasta 3 meses después. Y eso mismo hizo aquí la oposición. De manera que él, desde antes de tomar posesión de la presidencia, ya tenía el enfrentamiento de la oposición, el enfrentamiento mediático, y esa permanente lucha contra él no ha cesado, ¿no? De manera que hay una diferencia sustancial, porque en algún momento el presidente Chávez logró, digamos, imponerse, pasar por encima de la campaña contra él y lograr ganar 14, 15 elecciones. De manera que hay una diferencia en el tratamiento de los medios a uno y a otro, ¿no? A Maduro, por considerarlo mucho más débil, y creían que era la oportunidad para desajustarlo, desestabilizarlo y quizás obligar a la renuncia, que es lo que explica la conducta de Ramos el día que se instaló la Asamblea Nacional. Correcto. ¿Usted cree que hay algunos medios que en la actualidad están dedicados a generar matrices de opinión para causar zozobra, ansiedad, miedo en la población en este momento? Claro, y que han estado en contra del diálogo. El diálogo que ha tenido apoyo, incluso por ejemplo en la Unión Europea, que no tiene mayores simpatías con el gobierno venezolano, que ha tenido el apoyo del Vaticano y del Papa Francisco y de muchas organizaciones internacionales. En cambio, frente en el caso de Venezuela, hay mucha tendencia en los medios en contra del diálogo. De manera que esa línea editorial que se expresa en algunos medios impresos, en radio, en televisión, pues evidentemente genera esa angustia y esa incertidumbre que hay entre muchos venezolanos sobre el que va a pasar. Ellos juegan un rol importante en esa área. Profesor, no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerlo a usted invitado en este programa sin esperar su opinión acerca de la influencia no tan solo de los medios de comunicación, como ya me lo ha referido, sino de las redes sociales. ¿Qué influencia han tenido las redes sociales, inclusive en los medios? Porque a veces la noticia, la fuente que citan los medios son las propias redes sociales, pero también en el entorno político, en el entorno cotidiano de los venezolanos. Sí, yo creo que es un fenómeno de la comunicación contemporánea que requiere una investigación, un estudio sobre la influencia y los alcances que ha tenido y cómo puede estar influyendo en la conducta de la gente, porque es muy contradictoria. Mientras las redes sociales evidentemente democratizan la comunicación, permiten que cualquier persona pueda transmitir información, comunicación, pero simultáneamente es usada para deformar, hasta para calumniar, y entonces hay esa dualidad en los efectos de las redes sociales. Por eso me parece que es de alta significación una investigación que nos
diera respuesta hasta dónde llega la influencia, qué negativa ha sido las redes sociales y si sus mensajes positivos tienen tanta fuerza como los mensajes negativos. Ahora, por tocar tan solo una red social, el Twitter, mucha gente o la gran mayoría de los que tienen Twitter creen que son comunicadores y que la visión o lo que ellos quieren que pase, lo que ellos sucede, lo colocan en 140 caracteres. Y la red está construida de una manera tal que esos 140 caracteres Sí, terminan multiplicándose por miles, por cientos de claro, miles y o por como tú millones. decías anteriormente, muchos incluso medios de comunicación los asumen como hechos reales, noticias confirmadas, etcétera, y la difunden con igual irresponsabilidad. Igual, tocando el tema de la irresponsabilidad, mucha gente que usa las redes sociales cree que bajo una figura de anonimato, porque es una de las desventajas o ventajas, dependiendo cómo se vea, de las redes sociales, es que usted puede abrir una red, una cuenta en Twitter y poner un correo falso, poner un nombre falso, poner una foto que no es la de usted, y entonces de ahí escribir cualquier cantidad de cosas, inclusive que pudieran ser o configurar un delito de difamación o de injuria en contra de cualquier persona. Claro, y esa situación que es general para las redes sociales en un país como en Venezuela, con tanta conflictividad, donde la oposición utiliza todas las armas posibles contra el gobierno, pues las redes sociales han sido un instrumento muy efectivo para difundir ese tipo de información y de deformación. Ahora, ¿por qué usted cree que la sociedad venezolana está tan ávida o tan presta de obtener información a través de las redes? ¿No han sustituido las redes a algunos medios de comunicación? La gente no está más pendiente de repente del Twitter que de ver las noticias en la televisión. No sé, no tengo opinión sobre eso. No sé si hay esa tendencia creciente, como se deduce de tu pregunta, en cuanto a la creencia y la necesidad que tiene la gente de las redes sociales antes que los medios tradicionales. Sería precisamente uno de los puntos a discernir en una investigación de esa naturaleza, ¿no? Ahora, ¿cuál cree usted que es el rol de los medios en este momento que quieren generar conciencia en la sociedad? No podemos tildar a todos los medios amarillistas, no podemos tildar a todos los medios, sin duda alguna que hay algunos que rayan en eso, pero hay medios serios en Venezuela. Claro. Última Noticia es un ejemplo de ello. Pero vamos más allá, ¿cuál es el rol que cumplen los medios en la sociedad conflictiva que tenemos en la actualidad? Que deberían cumplir, diría yo mejor, que es difundir la verdad. Ese es el objetivo fundamental del periodismo y por supuesto del periodista, en buscar la verdad, confirmarla, confirmar los hechos y posteriormente difundirla. Es un principio universal, ético, del ejercicio de la profesión en todos los países. Ahora, en países como Venezuela, eso ha sido distorsionado. Ya la verdad no es lo fundamental para el periodismo y para algunos medios, sino las informaciones que tengan un contenido contra el gobierno, incluso contra la propia democracia y contra instituciones como el diálogo. Esas son las informaciones que se valoran en algunos medios de comunicación. Y lo que hace que están prescindiendo del principio ético fundamental que ser ajustado a la verdad. Nosotros hacemos un esfuerzo diario porque no es nada fácil en un periodo como Última Noticia, en un país como este, con tantas presiones, con tanta conflictividad, lograr que el periódico sea equilibrado en la información, que informe tanto lo malo como lo bueno del gobierno y que registre también los hechos de la oposición. Es decir, hacer ese periodismo hoy es difícil porque incluso en la propia redacción pues hay diversas tendencias y aunque lo que es el periodismo informativo es muy exigente en cuanto a sus normas, de todas maneras hay esa tendencia a expresarse a través de la información. Ahora, para irnos al corte, me causa curiosidad cómo un medio de tanta tradición para el venezolano como es Últimas Noticias ha logrado sobrevivir a los avances tecnológicos, a los diarios digitales. ¿Cómo sigue sobreviviendo Últimas Noticias? Porque ya pareciera que está arraigado en el venezolano. Cuando el venezolano sale a la calle, una de las primeras cosas que hace antes de montarse en la camionetica, montarse en el metro, es comprar el Últimas Noticias. Pero ¿cómo sobrevivir en un mundo tan tecnológico como el que tenemos? Bueno, porque
tanto Miguel Ángel Capriles López, que fue el anterior dueño del periódico, como los nuevos propietarios, han tenido el cuidado de ir a más o menos al nivel o al ritmo del desarrollo tecnológico comunicacional. Estas mismas instalaciones fueron concebidas y construidas en función de muchos de esos cambios. Y tú ves la reacción, la recorres, y no se parece en absoluto a la que era Última Noticia de hace 10 años, por ejemplo, 15 años. De manera que la tecnología de la comunicación y de la información está siendo aplicada y asimilada permanentemente acá en Última Noticia, y si no se hiciera, ya nosotros no tuviésemos el lugar que tenemos hoy en circulación y como punto de referencia del periodismo venezolano. Profesor, debo hacer una nueva pausa, pero al regreso al corte quiero que profundicemos un poco sobre ya no el rol de los medios de comunicación social, sino usted me hablaba que a veces era difícil dentro de la sala de redacción de Últimas Noticias ponerse de acuerdo, pero quiero que profundicemos por qué cree usted que Últimas Noticias está tan arraigado en el pueblo venezolano. No me lo respondo ahorita, sino al regreso del corte. Ya venimos con más del profesor Eleazar Díaz Rangel, desde aquí, desde la sala de redacción única. Ya venimos. Seguimos con más de su programa Desenlace. Profesora, ya hemos dejado un tema antes del corte, ya entrando en específico en Últimas Noticias. ¿Cómo cree usted que el venezolano percibe al diario Últimas Noticias? Bueno, desde que Últimas Noticias se fundó en 1941, ante una prensa muy conservadora, desde todo punto de vista político, de contenido periodístico y de diseño, porque eran periódicos sin fotografías, sin entrevistas, sin titulares destacados, y eso lo cambia Últimas Noticias en el 41, cuando aparece como un diario tabloide que no existía en Venezuela, que fue visión de unos periodistas que estaban en el exilio en la época de Gómez y vieron otra prensa. Y entonces ellos trajeron un modelo para que creían ellos que llenaba un espacio de prensa popular que no existía. Y en efecto tuvieron éxito desde el primer día que circuló, el 16 de septiembre del 41. Y a partir de ahí fue el diario de mayor circulación, y eso se ha conservado a pesar de que ha tenido diversos propietarios que tienen a su vez diversas concepciones de hacer periodismo y de políticas editoriales. Últimas Noticias incluso en una época tuvo tendencia al amarillismo, al sensacionalismo, en época particularmente de dictadura de Pérez Jiménez, que no era posible hablar de política, criticar al gobierno, etc. Entonces creo que hubo esa desviación que se recupera cuando cae Pérez Jiménez y regresa el sistema, digamos, democrático. De manera que, pese a todos los cambios habidos en su orientación general, ha conservado su sentido popular. Y eso es, hoy tú abres Últimas Noticias y las primeras páginas no son de política y no son de economía, que es generalmente el fuerte en el periodismo, sino son de los problemas de la comunidad, de la gente. Y de manera que un lector de Últimas Noticias de los barrios se ve inmediatamente representado al abrir las primeras páginas del periódico. Entonces, haber conservado ese sentido popular y que se ha manifestado también en la titulación. Nosotros hicimos una encuesta hace 4 o 5 años, donde revelaba que el 75% de los lectores de Últimas Noticias estaban de acuerdo con nuestra titulación. Claro. Y había un 15%, 16% que estaban en desacuerdo. Y a los otros no les importaba. Pero los que estaban en desacuerdo seguían comprando Últimas Noticias, porque para ellos eso era secundario, por el contenido general que tiene el periódico y particularmente en esta época por el equilibrio de su información. La mayoría de los diarios están sesgados de un lado o de otro. Nosotros tratamos de informar hasta donde es posible, con el mayor equilibrio que concibamos. Fíjese, usted creo que dijo algo muy claro, el tema del carácter popular. Y yo creo que es sin duda uno de los secretos de Últimas Noticias. Yo que soy fiel lector del periódico, no lo digo porque usted esté aquí, porque es así, pero el lenguaje con el cual Últimas Noticias trata los temas, desde el más importante y resaltante hasta el más específico, es un lenguaje
para el pueblo. Es un lenguaje muy coloquial, muy de Sí, diario. muy comprensible. Y yo creo que eso es uno de los secretos, sin duda alguna, de Últimas Noticias, para permanecer arraigado durante tantos años en el día a día del venezolano. Pero también quisiera que nos diera la opinión de cómo pudo Últimas Noticias sobrevivir a tantos años, gobiernos diferentes, me imagino que presiones distintas. ¿Cómo se sobrevive un medio tan arraigado en la comunidad con un nivel de presión tan fuerte? Yo creo que las presiones mayores ocurrieron con la dictadura de Pérez Jiménez, que bueno, incluso el propio Miguel Ángel Capriles estuvo preso en algunas oportunidades y la presentación de Última Noticia tenía que ser muy cuidadosamente elaborada, que no se sintiera afectado ningún funcionario del gobierno de ninguna jerarquía, porque en esa época de dictadura y de censura las restricciones sobre la prensa eran muy severas, ¿no? De manera que creo que fue el periodo más difícil, pero después hubo otros controversiales que incluso provocaron el exilio de Capriles en la época del gobierno del doctor Raúl Leoni, también por presiones desde el gobierno contra el periódico. Entonces eso fue en cada circunstancia solventado mediante, no las negociaciones, aunque para resolver el caso del exilio de Capriles hubo necesidad de que él regresara, lo hicieran preso unos días y luego rescatara su libertad. Pero creo que ha sido la manera de relacionarse con los gobiernos que ha permitido que el periódico subsistiera aún en los momentos más complejos, más difíciles. Ahora, usted que siempre ha sido visto como un hombre de izquierda, toda su vida pública, ¿ha chocado alguna vez el periodismo con el pensamiento de izquierda de Eleazar Díaz Rangel? Sí, claro. Pero el periodismo que yo hago, el periodismo en general. Con el que usted hace. Bueno, sí, claro, porque yo cuando era, por ejemplo, reportero, yo tenía que entrevistar a gente de la oposición, gente de la derecha, de la oposición no, porque en esa época... En esa época eran gobierno. Exacto, sino que tenía que entrevistar a gente de la derecha y ser fiel a lo que me decían, e igualmente reseñar un acto de partidos o grupos de la derecha y ser fiel igualmente a lo que había ocurrido, de manera que esa contradicción se resolvía desde el punto de vista ético, de que lo fundamental era decir la verdad. Entonces, la verdad en esos casos no era la que yo quería, que un mitin de la derecha tuviese éxito, sino que fuese un fracaso, pero yo no podía transmitir mi deseo en la información. Sin ánimo de entrar ahorita en un aula de clase, ¿qué opinión le merece la ética periodística? A mí una vez me preguntaron hace 2 o 3 años en un congreso mundial de periodismo que hubo en Buenos Aires, cuál era. Ellos hicieron una encuesta entre varios periodistas de América Latina sobre cuál era el principal problema del periodismo en su respectivo país. La respuesta que yo di es que el principal problema del periodismo en Venezuela era un problema ético, porque la verdad, que era un principio irrenunciable en el ejercicio de la profesión, en Venezuela, en Argentina o en Rusia o en los Estados Unidos, aquí había sido echado a un lado y cada vez con mayor frecuencia, porque lo principal no era decir la verdad, sino decir lo que convenía a los propietarios y a los intereses editoriales de los dueños de esos medios. Entonces, yo les decía pues que el principal problema era de carácter ético, no de falta de libertad, sino de ética del periodismo, que estaba en crisis, y creo que todavía subsiste esa situación. Ahora, si yo le pregunto, tal vez no es fácil esto, pero si yo le pregunto en qué posición están actualmente los medios de comunicación en el país, ¿cuál sería el balance general que usted haría? Bueno, es muy, digamos, plural, porque hay medios de comunicación que están en la línea de apoyo a las acciones gubernamentales, a la palabra gubernamental. De eso hay un sector, tanto en medios impresos como en radio como en televisión. E igualmente hay otro sector que tiene una posición totalmente contraria, que es enfrentado al gobierno, atacando al gobierno, difundiendo fundamentalmente las noticias negativas del gobierno y
silenciando u ocultando lo que es positivo. Ellos no se refieren, por ejemplo, a la situación educacional en Venezuela, que es un país único en América Latina después de Cuba, el país que tiene mayor matrícula de estudiantes universitarios en América Latina después de Cuba, y creo que es el quinto en el mundo. Y es un dato que por supuesto ignoran y nunca lo recuerdan en la mayoría de los medios. Y hay otros medios que yo diría entre los más importantes, Panorama, en el caso de Maracayo, en el caso de Última Noticia, que tratan de hacer un periodismo de equilibrio, donde se reflejen las cosas buenas y las cosas malas. ¿Qué opinión le merece ese señalamiento que tal vez usted escucha a diario, como todos los venezolanos, que en Venezuela no hay libertad de expresión, y casualmente o contradictoriamente o irónicamente las personas que aducen, que señalan ese comentario, lo hacen desde un medio de comunicación? Entonces, ¿qué opinión le merece eso? Bueno, es una falacia, eso es totalmente falso decir que aquí no hay libertad de expresión. Es difícil conseguir un gobierno anterior, de la Cuarta República hacia atrás, donde haya habido tanta libertad de expresión como la que hay hoy en Venezuela. Porque antes, en el periodo de Lucinchi, de Pérez, de Caldera, etcétera, había presiones sutiles unas, otras abiertas, desde el Ministerio de la Información, de la Secretaría de la Presidencia, que se llamaba a los periódicos, no difundir tal noticia, no destacar esta otra, y eso era frecuente y de todos los días. Y era una manera indirecta de restringir la libertad de informar. Eso no ocurre en Venezuela. Aquí en Venezuela, lo que un periódico o una radio, una televisora no diga es porque no quieren decirlo, no porque el gobierno se los prohíba. Y yo en varias oportunidades he invitado para que se debata si es verdad, que se busquen unos casos de noticias que no hayan sido divulgadas por responsabilidad de la acción gubernamental. Y nadie dice ninguna. Ni el Nacional, ni el Universal, ni ningún otro diario en ningún momento han dicho: a mí me censuraron esta información. Y yo creo que también uno de las cosas más positivas que pudiéramos rescatar es los foros que ustedes hacen, donde invitan gente claro, de diferentes sectores, con visiones de país totalmente diferentes, pero en función de un tema. Y yo creo que eso también permite pues que la noticia que salga, que resulte de eso, sea algo equilibrado, ecuánime, plural, y dándole la oportunidad a la gente de expresarse, contrario a lo que muchos señalan, que no hay libertad de expresión. Profesor, tengo que hacer una última pausa. Al regreso del corte conversaremos con el profesor Eleazar Díaz Rangel sobre algunos temitas de carácter personal, así que ya venimos. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlace. Todavía nos quedan algunos temas por abordar. Profesor universitario de tantos años, exdirector de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, tantas generaciones de periodistas que usted ha formado. ¿Cómo percibe usted el término guerra mediática? Bueno, yo creo que es una de las realidades inocultables. Y mientras el gobierno ha comenzado a decir que está derrotando la guerra económica, que también es otra realidad, no puede decir lo mismo con respecto a la guerra mediática, que subsiste y que se incrementa en determinadas circunstancias, que tiene 3 epicentros, que son en Madrid, Miami y Bogotá, y que las agencias noticiosas internacionales difunden permanentemente información contra Venezuela, suministrada por supuesto por sectores de la oposición o repitiendo lo que viene de esas 3 ciudades. De manera que esa insistencia, esa persistencia de informar y desinformar sobre Venezuela es lo que se llama la guerra mediática, y creo que no se ha podido combatir con éxito, porque además es extremadamente difícil, porque alguien decía, creo que fue el ministro anterior, decía, eso se combate con la verdad. Claro, se combate con la verdad, pero ¿cómo se difunde la verdad? ¿Qué periódicos van a publicar la verdad? Lo que se llama la gran prensa de América Latina, toda está contra el proceso venezolano, no de ahora, desde el presidente Chávez, y estaba contra Brasil, Lula y con Dilma, y contra los Kirchner en Argentina y en Bolivia,
en Ecuador y en Nicaragua. Toda esa gran prensa está en contra y las agencias de noticias internacionales. ¿Cómo enfrentar esa corriente tan poderosa que hoy se ha convertido no en el cuarto poder, como decían antes, sino casi en el segundo o tercer poder después del poder financiero, sin tener capacidad de difundir la verdad? Entonces, es una de las peleas más difíciles de librar y que solo con habilidad, utilizando la mayor cantidad de recursos y planificando, por supuesto, la respuesta y siendo oportuno en esa respuesta, será posible ir menguando la fuerza de la guerra mediática. Profesor, yo estoy seguro que si nosotros le preguntamos a esa gente que nos está viendo en este momento qué opinión tienen de usted, y la gran mayoría va a decir que es un hombre ecuánime, que es imparcial, pero ¿cómo se define usted mismo? Bueno, en primer lugar, como un periodista, cuando ya yo estudiaba periodismo, ya yo ejercía el periodismo, de manera que toda mi vida ha sido vinculada al periodismo profesionalmente, pero siempre he sido un hombre militante de la izquierda, desde estudiante hasta ya esta edad tan avanzada mía, de manera que yo he sido un hombre consecuente con esos principios que se me formaron en la época estudiantil y que incluso cuando yo estuve la primera vez preso en el año 52 en la cárcel Modelo, se consolidó en los meses que yo estuve allí, de suerte que sigo siendo un hombre de principio de izquierda, consecuente con las luchas populares y por supuesto con los avances que se han logrado, no solo en Venezuela, sino en países como Bolivia, Ecuador, hacia un sistema de producción más justo, más justo y más humanitario, y que llegue mucho más al pueblo, como al contrario de lo que ha ocurrido durante tantos años, ¿no? ¿Por qué escogió el periodismo como oficio? Yo creo que desde que yo nací, no desde que nací, yo recuerdo que estando yo en Sabaneta, donde yo nací, allá llegaban solo 2 diarios, 2 periódicos. Un ejemplar llegaba del Heraldo en mi casa y otro en casa de los Macei. Y allí no sé por qué comencé a interesarme por la lectura del periódico, cuando comenzaba la Segunda Guerra Mundial, etc. Y desde entonces, cuando yo entro a la escuela, yo estoy director de 2 periódicos murales, y luego en el liceo, ya en época de Acción Democrática, como no querían que se eligiera un centro de estudiantes, propusimos que se eligieran los directivos del periódico, y se eligieron y salimos electos Camacho Barrio y yo como directivos del periódico Liceo Aristides Roa en San Felipe. Es decir que desde mi vida escolar, y por supuesto la de liceísta y más adelante ya universitaria en mis estudios, ha estado siempre vinculada al periodismo. Profesor, ¿cómo ve la revolución bolivariana en esta etapa? ¿Esa es la pregunta para el cierre? No, todavía me quedan unas cuantas. Bueno, creo que está atravesando momentos de dificultades, particularmente en el orden económico. Yo creo que el país todavía tiene mucha confianza en que la gran misión de alimentación soberana y segura, que al frente de la cual están el presidente de la República y el ministro de la Defensa, tiene que terminar con éxito. Y ese éxito tiene que expresarse en las colas, en ir menguando, desapareciendo, hasta que finalmente desaparezcan. Y ese es el indicador más percibible por el venezolano de que la situación económica está mejorando, porque los precios son escandalosos, las colas todavía subsisten, y creo que allí tiene que estar el foco de la búsqueda de solución por parte del gobierno. Porque en el área política pues hay siempre la controversia, y sobre todo mientras sea un gobierno que está tratando de marchar hacia una economía socialista, pues encontrará mucha resistencia dentro y afuera. Eso era previsible. Lo que ha sorprendido es la intensidad de la guerra económica, y que los problemas, o algunos de ellos, no hayan sido posible resolverlos. Profesor, en lo personal, ¿qué le dejó a usted Hugo Chávez? Bueno, nosotros somos paisanos, ¿no?
Yo nací mucho antes que él allá en Sabaneta. Y desde que nos conocimos, yo lo conocí a él en Sabaneta, en un acto que había en homenaje a un poeta, Eduardo Luis Rangel, que había escrito incluso un poema sobre él. Pero después de ese acto yo nunca más lo vi, hasta el 4 de febrero. Y luego establecimos una relación de paisano que tiene particulares circunstancias. Y como yo estaba ya en Últimas Noticias, pues esa relación se hizo más próxima. Bueno, yo creo que Chávez ha sido un factor fundamental en los avances que ha habido, no solo en Venezuela, que ya más o menos son conocidos, sino en América Latina. Haber logrado la creación de UNASUR fue una gestión fundamentalmente de Hugo Chávez. Haber logrado crear CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, 34, 35 países, ha sido una hazaña extraordinaria, por cuanto que tuvo que convencer incluso personalmente a muchos jefes de Estado que tenían dudas sobre cuál iba a ser la orientación, la tendencia de CELAC y si eso iba a desplazar a la OEA. Haber logrado ya institucionalmente los cambios que se han operado en la Fuerza Armada venezolana ha sido una de las hazañas suyas, de los pasos suyos de mayor trascendencia, porque han cambiado la conciencia no solo de la alta oficialidad y oficiales medios, sino también de los soldados de la Fuerza Armada. De manera que la labor de Chávez, tanto nacional como internacional, es extraordinaria y por eso por eso en muchos países, no solo latinoamericanos, sino del Medio Oriente, etcétera, se le valora y aprecia y se le quiere como si fuese un líder de ellos, ¿no? Tengo unas preguntas ya para irnos al corte definitivo, pero unas respuestas cortas, profesor. Sí. ¿En qué se inspira para escribir? Bueno, depende de los hechos, porque como escribo de tantos hechos distintos, incluso deportivos, depende de lo que yo trato siempre es de ser actual. Es decir, que no hay ningún hecho del pasado, salvo que tenga alguna razón de actualidad, que yo lo trate. ¿Qué le dice a las personas que lo atacan? Bueno, me dicen de todo, ¿no? ¿Y usted qué le dice a ellos? No respondo. Yo casi no me ocupo de leer lo que escriben, sino que me lo comentan compañeros, porque es muy feroz el ataque contra Última Noticia y por supuesto contra su director. Pero eso, yo no diría que son gajes del oficio, sino que en estas circunstancias no debe sorprendernos. ¿Qué le dice a la nueva generación de periodistas que actualmente se están iniciando en este oficio? Regreso a lo que te comentaba antes sobre el principio fundamental del periodismo, que es informar la verdad. Ese tiene que ser, tanto como estudiante como una vez que crece, el objetivo fundamental de los nuevos periodistas, que es buscar la verdad, confirmarla y difundirla. Por encima de ese principio y de esa búsqueda no hay nada más importante en la profesión periodística. ¿Un libro que usted recomiende? ¿Mío? Cualquiera. Bueno, de los libros venezolanos yo diría el de Rafael Pocatera sobre los años de decadencia de Venezuela, que son 2 tomos. Yo digo porque pinta una Venezuela que no se conocía entonces y que él, con su magistral escritura, logró plasmar en ese libro, ¿no? Pero hay muchos otros. De los míos yo recomendaría La Información Internacional en América Latina, que es un estudio de 12 años en varios países de América Latina que me permitió conocer cómo se desarrolló, cómo se originó y cómo existe actualmente la información internacional en América Latina, cómo se manipula y cómo las agencias dependen en sus políticas informativas de las políticas internacionales de sus respectivos países. Define a Venezuela en pocas palabras. La Venezuela de hoy es un país de vanguardia en América Latina, un país, yo no diría que ejemplo, pero que tiene demasiadas cosas por seguir, que es admirada en muchos países, muchos pueblos de la región y fuera de aquí de Venezuela, que está tiene muchas dificultades y que ha
hay capacidad para enfrentarla y la resolviendo, ¿no? Última pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para que Venezuela sea cada día mejor? Bueno, yo soy quizás muy optimista con respecto al diálogo. Creo que si esto, cediendo a ambas partes, es posible llegar a acuerdos mínimos y que se logre un clima de distensión en Venezuela, todo podrá avanzar comenzando por la economía, la producción y los déficits que hay serán cubiertos. De manera que lograr esos mínimos entendimientos, en mi opinión, es fundamental para ir resolviendo problemas mayores. Señores, lo dijo Eleazar Díaz Rangel, profesor, agradecido. Bien. Agradecido a ustedes también por toda la interacción que hemos tenido en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Nosotros nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.